Libro de los Hechos, capítulo 1, hermanos, vamos a ver el versículo 6 al versículo 11, por favor, ¿sí? Y vamos a leer juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Le invito a que me ayude, por favor, y leamos juntos hasta el versículo 11. Después me apoya a Dios en oración, por favor. Dice la Escritura así, juntos, hermanos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Amado Dios, Señor soberano, Dios de la gloria y de toda bondad y de toda gracia, Señor, en este momento, Señor, acudimos a tu presencia, Padre, sabiendo, Señor, que en este momento nuestros corazones están dispuestos con humildad, Señor, para poder estar atentos a tu palabra, Señor. Porque, Señor, tu siervo, el apóstol Pedro, él decía que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, pues, pueda alentarnos para poder estar atentos a tu palabra. Señor, guíame, úsame con tu Espíritu Santo para que la palabra sea predicada, sea con claridad, con denuedo, con entendimiento, y sobre todo, amado Dios, que podamos nosotros cada día, Señor, poner por obra lo que tú esperas de nosotros. Por tanto, te pedimos en esta hora, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, por favor. Pero sobre todo, Padre, sensibiliza nuestros corazones, Señor, y ministranos con tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que podamos poner por obra tu santa palabra en toda nuestra manera de vivir, Señor. Y, Señor, ayúdame, Padre, a que tu palabra sea proclamada, Señor, como debe ser proclamada, Señor, como tu palabra santa, como verdad, Señor, y que en cada corazón la recibamos como lo que es verdad, Señor, para nuestros corazones. Que sea un bálsamo para nuestras vidas, pero también, Padre, que sea un aliento para seguir y permanecer en tu camino, Señor, y poner por obra lo que tú deseas que pongamos por obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy, en este mes del hogar, estamos ya muchos de nosotros celebrando acerca de del mes del hogar, y hemos ya visto algunos temas desde el principio. Si usted se da cuenta, en el primer domingo, ¿se acuerda que vimos? Primer domingo de mayo, cimientos sólidos en tiempos de inestabilidad, ¿verdad, hermanos? Y el día domingo pasado, ¿qué vieron, hermanos? En este lugar, ¿qué vieron con nuestro hermano Isaac el domingo pasado? ¿Nadie vino? Padres y madres responsables. Responsabilidad, paternidad y maternidad, ¿qué? Responsables en tiempos, ¿qué? Difíciles, ¿no? Y en esta hora, hermanos, vamos a ver algo importante. El tema tiene que ver con el perdón y la reconciliación, pero hoy mismo estamos celebrando, decíamos, la ascensión ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Y vamos a ir viendo precisamente el tema de que hay una misión y una esperanza para mi hogar, ¿sí? Para nuestro hogar, y a través del perdón y de la reconciliación. Así que, hermanos, lo que hemos leído, hermanos, en este momento es una continuidad de lo que hemos visto en el estudio, y es importante que entendamos, hermanos, que esta ascensión de Cristo nos va a ayudar mucho a nosotros a descubrir implicaciones que tienen que ver con nuestro hogar. No solamente son implicaciones celestiales o eclesiales, es decir, del cielo o en la iglesia, sino que también tiene que ver mucho impactando directamente en nuestra casa, nuestros matrimonios, pero también nuestras relaciones
personales y familiares. ¿Sí, hermanos? Y mire, quiero que usted me acompañe, por favor, a Hechos, ahí capítulo 1. Vea conmigo algo importante que muestra cómo dice el título de este pasaje, del 1 al 11. ¿Qué tema dice ahí? La promesa del Espíritu Santo, capítulo 1. Y el versículo 6, ¿no tiene ahí en su Biblia un tema? ¿La qué? La ascensión. ¿Sí, hermanos? Y la ascensión, hermanos, tiene que ser un fundamento de nuestra vida que nos lleve a la esperanza. ¿Sí? Decíamos hace un rato, hay una esperanza que vimos en el pasaje que hemos visto que fue en Juan 15. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué esperanza tenemos para nuestra familia? Primeramente, hermano, que cuando Cristo asciende a los cielos, tenemos una esperanza viva. ¿Sabe por qué? ¿Qué cantamos ahorita? El segundo canto. ¿Cuál fue? Bueno, primero, ¿cuál fue? Quiero pensar que usted sí lo está cantando con entendimiento y no porque se lo saben, solamente cantamos porque no leemos. O ya a veces ni así, ¿verdad? Hermanos, perdónenme porque estamos en un tiempo de adoración. Se supone que estamos adorando y ¿qué? Y alabando a nuestro Dios. Hermanos, el primer canto fue majestuoso. Tenemos un Dios que majestuoso. ¿Sí? El segundo canto, ¿cuál fue? Al rey de qué? De los reyes. Y el último, ¿cuál fue? ¿Se acuerda cuál fue el último canto? Majestad. ¿Qué decimos con esos cantos? Que Dios que es rey de reyes y señor de qué? De señores. Amén, hermanos. Por lo tanto, la esperanza para nuestra familia es que cuando Cristo asciende, ¿sabe qué es lo que hace? Asciende al trono. Y desde ahí sigue ¿qué? Reinando como rey de reyes. Esa es nuestra esperanza viva, mis amados hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice algo importante. ¿Usted se acuerda? Filipenses 2, versículo 9, por favor, vaya conmigo ahí. Porque la esperanza que muestra la ascensión de Cristo Jesús es una esperanza no solamente viva, sino acerca de que Jesús permanece vivo, que sigue reinando, sigue presente. Y hermanos, que la victoria de Cristo no se quedó en la cruz ni aquí en la tierra. La victoria de Cristo fue mucho más allá. Filipenses 2, versículo 9. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, ¿qué? Dios también, ¿qué? Lo exaltó. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué? Hasta lo sumo, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo, ¿qué? Nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, la esperanza viva es, hermanos, que Cristo sigue, ¿qué? Reinando. Que Cristo, ¿qué más sigue, hermanos? Que su reino y su victoria no se quedó en la cruz, ni mucho menos en la tumba. Su victoria fue mucho más allá y Dios le exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Y le dio un nombre que es, sobre todo, ¿qué? Sobre todo nombre. Ahora, hermanos, este mensaje que estamos compartiendo en este momento es acerca de la misión que tenemos como iglesia, como familia también, pero la esperanza que tenemos como iglesia y también como familia para nuestro hogar. Así que, hermanos, fíjense bien lo que dice la Escritura. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Amén, hermanos. Miren, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, Hechos 1, del 6 al 11, es un pasaje que encontramos la ascensión de Cristo. Y no solamente lo que está haciendo el Señor. Decíamos hace un rato, ¿por qué celebramos hoy la ascensión de Cristo? Cristo resucita, ¿verdad, hermanos? Creemos eso, ¿verdad? Cristo resucitó. Cristo murió, sufrió, pero también ¿qué? Resucitó. Y en ese tiempo de la resurrección, ¿qué es lo que pasa después de esa resurrección? Jesús se presenta a quienes primeramente. Primero, A las mujeres. ¿a quiénes? A las mujeres, ¿sí? Después, ¿con quién se presenta? Antes de los discípulos, a los caminantes de Maús, ¿sí? Cuando más se presenta, y después se presenta, ahora sí, aquí, a sus discípulos. Y vimos ahora en los versículos anteriores aquí, que en este capítulo 1, versículo 4, bueno, vamos a ir al versículo 3.
Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días. Y dice, y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Jesús se presentó como Cristo resucitado durante 40 días a sus discípulos y a muchos durante ese tiempo, diciéndoles, aquí estoy, yo sigo ¿qué? Vivo, ¿sí? He vuelto a la vida, ¿sí? Y después, bueno, eso es lo que celebramos, eso pasa a los 40 días, ¿sí? Y hay una parte que a los 40 días el Señor entonces nos dice en su palabra, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de donde de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre acerca del reino de Dios, ¿sí? Pero la palabra del Padre, la cual les digo, oíste de mí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dijimos, ¿cuántos días implican esos no muchos días? ¿Cuántos? 10. No, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cuántos? Después de 40, 10 días más para ser bautizados, porque viene ahora ¿qué? El Pentecostés, que es lo que recordamos. ¿Sí, hermanos? Pero de alguna manera cuando Cristo resucita y sube a los cielos en la ascensión, pensamos que es el fin del ministerio de Jesús en la tierra. Pero no es así, hermanos. No es el fin del ministerio de Cristo en la tierra, sino más bien el comienzo, hermanos, de la misión que tenemos usted y yo como iglesia. Otra vez, versículo 8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos, hermanos, en este pasaje del 6 al 11, Jesús está a punto de ¿qué? De ascender a los cielos. Sus discípulos tienen preguntas y dudas, que fíjese bien lo que vea el versículo 6 y 7. Vean conmigo el versículo 6 y 7. Los discípulos están preguntándose algo muy importante, ¿sí? Son preguntas, son dudas, porque tienen ciertas expectativas ellos. ¿Sí? Leímos Juan 15, ¿no? Acerca de quién es el mayor, decían los discípulos. Y ahora vemos aquí los discípulos, cuando Cristo asciende, preguntas, dudas y acerca de una expectativa que tenían los discípulos. ¿Sí, hermanos? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿quiénes eran los que se habían reunido? Los discípulos. ¿Qué le preguntaron? Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué habrán estado dicho o pensado los discípulos? Y dice el Señor Jesús, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola ¿qué? Potestad. Mis amados hermanos, el Señor Jesús, antes de subir, de ascender a los cielos, Él deja una misión, un encargo, ¿sí? Pero es una misión que debe de ser en nosotros un eco en nuestra vida para poder cumplirla. Dice, me seréis ¿qué? Testigos. ¿Sí, hermanos? Y precisamente hoy vamos a meditar en tres verdades. Primeramente, el poder, ¿sí? Número 2, el encargo que les he mencionado, y la esperanza. Es lo que hoy vamos a ver, esas tres cosas, ¿sí? El poder, hermanos, ellos estaban con cierta expectativa, los discípulos. ¿Restaurarás el reino de Israel? En Juan 15 vemos, como los discípulos dicen, ¿quién será el mayor entre vosotros? Y lo que hoy quiero compartir, hermanos, es que el poder, hermanos, no es poder político, como los discípulos estaban esperando o teniendo esa cierta expectativa. No es político. El poder es ¿qué? Espiritual. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y hay un encargo, hermanos. Un encargo, pero que no es opcional, sino es esencial, es principal. Otra vez dice, me seréis ¿qué? Testigos. Y hay una esperanza también, que no está en la tierra, sino que viene y procede de ahí, ¿dónde? Del cielo. Es celestial. Hermanos, lo que hoy quiero compartir con usted es que los discípulos preguntan, ¿restaurarás el reino en ese tiempo? Todavía tienen ellos una idea nacionalista, tipo política, también humana, limitada al reino de Dios, ¿sí? Lo que están haciendo ellos es que esperan que Jesús eche fuera aquí en el Imperio Romano y entonces que ellos establezcan un reino, pero como terrenal, ¿no? Entonces Jesús les corrige con amor, pero también con firmeza. ¿Y qué les dice? No os toca a vosotros, ¿qué?
saber los tiempos y las razones de que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí, hermanos? La iglesia, como iglesia, no hemos sido llamados, hermanos, a controlar reinos humanos. No hemos sido llamados a eso, sino más bien hemos sido llamados a manifestar como el reino de Dios. ¿En dónde? En esta tierra. Recordemos que hace tiempo estábamos viendo acerca de los temas del anuario, la oración del Padre Nuestro. Y yo les decía que en esta oración está dividida en dos partes, ¿sí? Primeramente, la primera parte tiene que ver con ¿quién? Con el Señor, con Dios. ¿Cómo empieza la oración? Padre, ¿qué? Nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué más? ¿Qué más dice? En el cielo, como en el cielo, así también que en la tierra. Hasta ahí termina la primera parte, ¿sí, hermanos? Y luego viene la segunda parte, ¿qué dice? Ya se lo olvidó. ¿El pan qué? Ajá. Perdona nuestras deudas, perdonamos a nuestros deudores. Entonces, esa segunda parte tiene que ver con ¿quién? Con nosotros como el ser humano. Y lo que nos enseña la oración no solamente es un modelo, una estructura, sino nos enseña orden de prioridades. ¿Quién es primeramente quién? Dios. Y después quién? Nosotros. Bueno, aquí la enseñanza es, primero es Dios y después nuestras ¿qué? Necesidades. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué le menciono esto? Le decía yo ahorita que la iglesia no está llamada a controlar ¿qué? Reinos humanos. La iglesia está llamada a manifestar ¿qué? El reino de Dios. Y en esta oración del Padre Nuestro, precisamente cuando decimos, venga tu reino, ¿por qué el Señor Jesús nos está enseñando que oremos así? Venga tu reino. ¿Será que el reino no está en esta tierra? ¿No se ha acercado o sí está? ¿Por qué entonces estamos enseñándonos a orar de esa manera? Venga, ¿qué? Tu reino. Porque estamos pidiendo que el Señor regrese pronto. No va mucho más allá. Más bien, hermanos, porque miren, el reino de Dios, porque el reino de Dios es invisible para los de afuera, ¿sí? ¿Y quiénes son los encargados de manifestar el reino de Dios? Nosotros tenemos que hacer visible ese reino hacia afuera, hacia los demás. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros como en nuestros hogares y familias, en la parte de la sociedad, trabajos? Queremos controlar ¿qué? Reinos, ¿sí? Queremos controlar a nuestra manera las cosas, en vez de hacer visible ese reino de Jesús, ¿sí? Tenemos que hacerlo visible. ¿De qué manera lo vamos a hacer? A través de reflejar ¿a quién? A Jesucristo en nuestro corazón, pero ¿cómo? Como Rey, como quien reina en mis decisiones, como quien controla ¿qué? Mis necesidades. Y yo reflejar a ese Rey de Reyes hacia los demás. Por eso es que hoy vemos aquí a estos discípulos. Señor, preguntaron ellos, dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel? Como decía, en este tiempo, pues que vino para saber, sino para casi decir meterme, ¿cómo le dicen ahí? Meterme en la canilla o algo así, ¿no? Y controlar el reino. No, hermanos, el Señor dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola ¿qué? Potestad. Él está diciendo solamente hay un Rey soberano, que es ¿quién? Es Dios. Amén, hermanos. Amén. Y a veces pasa, ¿qué tiene que ver esto con la misión, con la esperanza en el hogar? Vamos viviendo poco a poco. Recordemos que estamos hablando y celebrando el mes del hogar, y el tema es precisamente misión y esperanza para nuestro hogar, ¿sí? Y hermanos, el Espíritu Santo, de lo que estamos hablando hoy acerca de la ascensión también, no viene para que nos hagamos más importantes o para hacernos más importantes nosotros. El Espíritu Santo viene para hacernos más fieles ¿a quién? A Dios, para reflejar ese reino que ha sido invisible, hacerlo visible nosotros a través de ¿qué? De la fidelidad nuestra hacia quién? Para con Dios. Amén, hermanos. A veces oramos muchos. ¿Y cómo están siendo nuestras oraciones, hermanos? En nuestras necesidades y dificultades,
A veces podemos estar luchando, batallando, tener dudas, pero a veces oramos, hermanos, para nuestra propia necesidad, nuestras propias dificultades. Pero ¿cuándo oramos por los demás? ¿Cuándo oramos por África? ¿Cuándo oramos por las madres solteras? Por las viudas. Siempre oramos por qué? Nuestras ¿qué? Necesidades. Y tenemos que recordar, hermanos, que no tenemos que hacerlo solamente para nosotros, sino más bien, si oramos es para testificar, para poder mostrar ese verdadero poder espiritual, que es aquel, hermanos, que nos va a capacitar para hablar como Cristo, ¿sí? Reflejando su amor, su carácter y su santidad, y reflejando ese amor, esa misericordia y compasión, ¿para con quiénes? Con los de afuera, con los demás. Ahora, hermano y hermana, quiero decirle algo importante en este tiempo. Dice el Señor, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? Decimos hace rato, quien nos guía, quien nos consuela y nos capacita. ¿Sí, hermanos? Y dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿en dónde más? En Judea, en Samaria, y hasta el último ¿qué? De la tierra. Quiero que usted pueda apuntar esta parte. Fíjese bien, subraye este versículo y estas 4 ciudades, Jerusalén, Judea, Samaria, y bueno, lo que resta de la tierra, ¿sí? Hasta lo último de la tierra, ¿sí? Cuando el Señor dice, me seréis testigos, no es algo opcional. El Señor no le está diciendo, si te es posible, si puedes, ¿no? El Señor dice imperativamente, me seréis ¿qué? Testigos. Y menciona los lugares. Judea, Samaria, ¿qué más? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál será la Jerusalén hoy día? Nuestra casa, gracias hermano. Nuestra familia, nuestro hogar. ¿Seréis testigos en dónde? En tu casa, en tu familia, nuestro entorno inmediato y directo. Esa es la Jerusalén. ¿Cuál será nuestra Judea? Si Jerusalén es que nuestra familia, nuestro hogar, nuestro entorno, ¿cuál será nuestra Judea? Nuestro pueblo. Nuestra comunidad, gracias hermano. Ajá. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, testigos ahí. ¿Y Samaria? Por ahí va, país, pero ¿cómo? A ver, ¿quién eran los Samaria? A ver, voy a Samaria, sí. Los que no creen, pues, Tiene que ver con los samaritanos, las personas diferentes, incluso los adversarios, los que no creen, tenemos que ser testigos, incluso para con ellos. Amén, hermanos. Y hasta lo último de la tierra, pueblos, naciones, culturas y generaciones siguientes. Tenemos que ser testigos, hermanos. Y hermanos, de manera que la iglesia no fue creada para qué encerrarse en este lugar, sino para qué ser testigos en esos lugares, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Y quizás, hermanos, hoy podemos recordar y pensar que a lo mejor no todos somos predicadores, ¿no? O pastores, pero todos somos testigos. Amén. ¿Usted se considera testigo de los hechos maravillosos de Dios? Amén. Entonces, siendo testigo, ¿qué tenemos que hacer? Testificar del amor de Dios. ¿Dónde vamos a comenzar entonces, hermanos? En nuestra Jerusalén. ¿Sí, hermanos? Y a esto, hermanos, yo quiero compartir y añadir algo importante, hermanos, que tenemos que entender. A veces, hermanos, nos cuesta trabajo llevar vidas devocionales, vidas de oración. Hace unos días leía algunos libros que tienen que ver con el ministerio pastoral y decíamos, a veces podemos estar compartiendo la palabra y podemos estar estudiando tantos versículos, quizás leer toda la Biblia completa y compartir palabra, el sermón, y puede mostrarse como que hay ese conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios. Pero puede ser solamente algo elocuente, intelectual, pero no está lleno de qué, de verdad, de santidad, de fe, de amor y de esperanza. Porque nos hace falta, que hermanos, ser hombres de Dios,
Y un hombre de Dios se manifiesta a través de que pase mucho tiempo a solas con ¿quién? Con Dios, a través de la oración. ¿Sí? De otro modo, hermanos, si no se transmite la palabra, si no llega la palabra, y de alguna manera, mire, yo he dicho esto en muchas ocasiones, que nosotros somos lo que leemos, somos lo que consumimos. Si yo leo cosas diferentes a la palabra de Dios, que voy a estar compartiendo en mi vida personal y ministerial, cosas diferentes, incluso hasta contrarias ¿a qué? A la palabra. Pero si yo me consumo y leo solamente la palabra de Dios, ¿qué voy a transmitir y qué voy a compartir? ¿Palabra de quién? De Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que tenemos que ser ejemplos desde nuestro hogar, no solamente a nuestros hijos y familia, siguientes generaciones, vecinos, aquellos que no creen, y hacerlo a través de una vida que muestre que son hombres y mujeres de ¿qué? De Dios. ¿A través de qué? De la oración, vidas devocionales, ¿sí? Y no somos predicadores, o sea, no voy a pedir que a lo mejor usted prepare un tema, pero usted sí es testigo de lo que Dios ha hecho por usted. Amén, hermanos. Y tiene que testificar de eso, de lo que Dios ha hecho, lo que seguirá haciendo en su vida. Pregunto, hermano, usted, y es para meditar solamente, no es para responder. ¿Está usted siendo testigo de Cristo en su Jerusalén, en su hogar? Responda usted de manera personal en su corazón. ¿Y está siendo testigo en su Samaria? Con aquellos países extranjeros, con aquellos que no creen, con aquel adversario, ¿está siendo testigo de Cristo? Bueno, hermanos, cuando Jesús termina de hablar estas palabras, lo que hace es, Él fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Versículo 9 y 10 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió ¿quién? Una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Amén, hermanos. Amén. Después de que Jesús habla, es llevado al cielo, los discípulos lo miran como es llevado al cielo, la nube que le toma, le oculta de sus ojos, pero ¿qué pasa, hermanos, aquí? Aparecen a su vista dos personas con vestiduras como blancas, es decir, dos ángeles, ¿sí? Es un hermoso mensaje, hermanos, porque les dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué pensaban los discípulos? Están despidiendo, ¿no? Ya no lo íbamos a volver a ver. Y los ángeles se muestran y dicen, varones que galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así mismo que volverá, como le habéis que visto ir al cielo. Así como ascendió Cristo que volverá. Todo ojo, dice la Escritura, le verá. Y vendrá entre qué? Las nubes, ¿sí? Su regreso, hermanos, es seguro, es glorioso y es inminente. ¿Saben lo que es la palabra inminente? ¿Qué es inminente? Algo que definitivamente va a suceder. Definitivamente va a suceder y no se puede, ¿cómo? Evitar. Pero a veces, hermanos, cuando nosotros tenemos dificultades o familias que hay quizás conflictos, que hay en el sentido, digamos, de matrimonios quebrantados y eso, perdemos que la esperanza. Pensamos que ya no tiene que solución. Oramos por el esposo, por la esposa, por los hijos, por su vida espiritual y decimos, no creo, pastor, que mi hijo vuelva, que mi hija o algo que esté pasando tenga solución. Y los discípulos estaban de alguna manera así. Híjole, pero el Señor ya se fue. ¿Y ahora? ¿No? Estaban con esa desesperanza. Pero también los discípulos no debían de haberse quedado pasivos. Estaban mirando al cielo porque el mensaje fue ese. Varones galileos, ¿sí? ¿Por qué están mirando al cielo? Dejen de ver al cielo y que, de alguna manera, pues, a pesar de haber dicho los ángeles, actívense porque tienen una misión que el Señor les dejó. Me seréis como testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían esa misión que cumplir.
Y hermanos, tenemos que recordar que no hemos de vivir así como los discípulos, solamente siendo espectadores, solamente contemplando al cielo y esperando a que Cristo regrese. Tenemos que seguir preparándonos para cuando Cristo venga, nos halle como velando, orando. ¿Qué más, hermanos? No somos espectadores, hermanos y hermanas, somos embajadores del reino aquí en la tierra. Por eso decía yo hace rato, ¿sí? El reino de Dios, cuando oramos, es porque tenemos nosotros que hacer visible ese reino de Dios para quienes es invisible. Y es invisible a aquella sociedad, ¿sabe por qué? Porque usted y yo no hemos hecho visible el reino de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y no hemos comenzado en nuestro hogar. ¿Cuántas familias están padeciendo con desesperanza? Matrimonios quebrantados, conflictos matrimoniales, conflictos entre padres e hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos hecho visible el reino de Dios en nuestra Jerusalén. Hay desesperanza porque decimos, no creo que mi familiar o que mi hogar pueda ser restaurado. Vivimos en desesperanza. Pero el Señor nos dice que seamos luz, que seamos sal, que seamos esa voz de esperanza a nuestro hogar. El Señor lo que hizo, primeramente fue, entregó su vida, murió, resucitó. Se presentó y les dijo a los discípulos y a aquellos, aquí estoy, he vuelto a la vida. Y todavía añadió y dijo el Señor, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Iba a venir sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, no solo miremos hacia arriba o alrededor, tengamos esperanza. Matrimonios quebrantados, conflictos familiares entre padres e hijos, lo que tenga en su necesidad y circunstancia, por más muerto que le parezca estar, sin solución, el Señor mismo, quien resucitó al tercer día, quien se presentó durante 40 días aquí en la tierra y subió al cielo, ¿sabe por qué subió? Porque el Señor mismo sigue en el trono y sigue reinando. Amén, hermanos. Y desde ahí el Señor sigue controlando su necesidad y conoce su necesidad. ¿Por qué desesperarnos, desesperanzarnos? ¿Sí? El Señor puede volver a la vida lo que para nosotros como humanos esté muerto. No puede volver a la vida el Señor. Amén, hermanos. Amén. Seamos luz, seamos sal, seamos voz de esperanza. Cuando Cristo haga en nosotros esa restauración, no tenemos que quedarnos como quietos ni mirando al cielo. Tenemos que ser sal, tener que ser luz y voz de esperanza. Y ahora, hermanos, nuestra esperanza no está en las personas humanas, ni mucho menos en el reino terrenal a través del gobierno, autoridades terrenales. Nuestra esperanza, hermanos, ¿dónde está? Es Jesús, quien ahora sí viene ¿qué? Pronto, y que está en el trono, controlando y reinando desde arriba. Amén, hermanos. Amén. Hoy quiero recordarles solamente 3 cosas, hermanos, esenciales para nuestra vida cristiana. El poder que requerimos, hermanos, no es humano. El poder que requerimos es espiritual. Amén, hermanos. Recordar que Cristo sigue reinando, es el Rey de Reyes. Esa es nuestra esperanza. Y la misión que tenemos, hermanos, no es secundaria. Muchas veces hacemos eso. Dejamos las prioridades, ¿sí?, hacia las cosas secundarias, lo digamos en lugar secundario, y esa prioridad se vuelve algo urgente. Y lo que hago yo es atender ¿qué? Lo urgente en vez de atender lo prioritario. ¿Sí? Por eso cuando decimos como pastores, hablamos, compartimos la palabra, decimos y les pedimos que a la iglesia, a las familias, que consideren obedecer a la voz de Dios, que atiendan la voz de Dios, que se sirven en sus corazones. Hay veces que no hay necesidad, hermanos, de estar pasando sufrimiento por descuidar nuestra vida ¿qué? Espiritual. Y a veces llegan de sufrimiento, porque no atendimos al tiempo que la voz de Dios. No es secundaria. Y entonces cuando venimos de una manera urgente al Señor, y venimos con dolor, con sufrimiento y con lloro, con lágrimas, rogando al Señor que atienda
lo que el Señor ya nos había indicado antes en su voluntad. Por lo tanto, la misión de testificar no es secundaria, es esencial y principal. Me seréis testigos, ¿sí? Testificar del Señor. Y sobre todo, hermanos, por último, nuestra mirada no debe de estar en este mundo. Cristo viene otra vez, amén, hermanos, por segunda vez, ¿sí? Y viene por su iglesia. Ahora, hermanos, quiero ir terminando y de alguna manera compartir con usted algo muy importante para nosotros, como iglesia, como familias. No sé si usted pueda imaginar ese momento. Hablamos de la ascensión de Cristo. Cristo asciende a los cielos. El cielo recibe, los ángeles celebran, pero en la tierra hay hombres comunes y perfectos y confundidos, como usted y como yo. Pero a esos hombres Jesús les ha confiado, ¿sabe qué? Una sola cosa: su reino. A los discípulos los confió eso. Ahora, a nosotros en esta tierra, el Señor también nos confía ¿qué? Su reino, para hacerlo como visible hacia los demás. No lo hizo, no lo confió a aquellos poderosos y gobernantes, no a aquellos que se consideran sabios en el mundo. Nos los ha confiado a nosotros, nos mira a nosotros como iglesia, como familias, y nos dice: este llamado no solamente es para los apóstoles, es para usted. De manera, hermanos, que el cielo no ha dejado de moverse. El Espíritu Santo sigue viniendo sobre corazones que estén dispuestos. La misión no ha terminado, hermanos. No es la misión que terminó en Cristo Jesús en la tierra. Es el comienzo de mi misión como hijo de Dios y creyente. ¿Para qué? Evidenciar el reino de Dios en mi hogar y que me conduzca a esperanza. Amén, hermanos. Usted es parte de esa misión. Amén. Amén. Le pido que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar a nuestro Dios. Y recuerde algo importante. Usted y yo somos testigos de que Jesús cambia vidas. Amén, hermanos. Amén. Jesús le ha cambiado. Amén. Usted es testigo, hermano y hermana, de que hay restauración y salvación. Amén. Amén. Dios le ha restaurado. Amén. Dios le ha salvado. La Amén. gloria sea para nuestro Dios. Y usted es testigo de que el Espíritu Santo no solamente cambia, sino que transforma hogares y familias. Amén, hermanos. Y esa es nuestra esperanza. Quizás no he experimentado el cambio y la renovación, pero espero una transformación. Y va a poder ser a través de quién? Del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que con esa esperanza le pido que oremos al Señor. Que recordemos la misión que el Señor nos ha entregado y nos ha confiado. Y que a través de esa misión el Señor nos pueda recordar que hay esperanza. Donde se requiere un cambio radical, el Señor lo hace a través de que testifiquemos, a través del poder de su Espíritu Santo. Donde hay necesidad de ser restaurados, el Señor lo hace. Las oraciones que hemos elevado al Señor por nuestros semejantes, familiares, por nuestra Jerusalén, la Judea, la Samaria, las oraciones que hemos elevado al Señor, van a ser escuchadas, atendidas y respondidas. Y puedan ser restauradas sus vidas y salvadas muchas familias. Pero requerimos ser testigos de esa restauración y de esa salvación. Y donde hay necesidad, donde hay caída, donde hay enfermedad, el Señor no solamente transforma los hogares, levanta los hogares caídos y sana los corazones heridos. Amado Dios y Padre soberano, a ti que moras en los cielos y en todo lugar, queremos darte gracias por tu palabra, Señor.
porque nos has enseñado, Señor, 3 cosas que hemos aprendido en este día, Señor. Primeramente, Señor, que tú, Señor, eres el Rey de Reyes, el único Dios soberano, Padre. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, que recibiremos, Padre, que hemos recibido en este tiempo, Señor, no es un poder para controlar reinos, sino más bien para manifestar tu reino en nuestras vidas, en nuestros corazones, y hacerlo donde hay esa necesidad, Señor. Úsame, hazme instrumento, Señor, para poder hacer visible tu reino, Señor, no solamente en mi corazón, no solamente en Jerusalén, sino en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, por favor, Señor. Gracias, Padre, porque me permites aprender también, Señor, que tengo una misión que no es opcional, que es ser testigo, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad, Señor, de tus obras maravillosas. Y sobre todo, eterno Dios, porque hoy aprendo y recuerdo que hay esperanza, Señor. Quizás mi familia, mi padre, mis padres, mi madre, mis hermanos, mis hijos, requieren un cambio, una restauración. O mi hogar requiere ser transformado. Quizás estamos caídos, hemos decaído, quizás estamos lastimados y heridos. Pero por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú transformas hogares, levantas hogares caídos y sanas corazones heridos. Por lo tanto, Señor, tenemos esperanza solamente porque tú vienes y vienes pronto, Señor. Porque tú sigues, Señor, en el trono. Porque desde el momento en que tú volviste a la vida, Señor, te presentaste a aquellos hombres como el Cristo resucitado, Señor. Ascendiste a los cielos y estás en el trono, Señor, donde tú reinas y controlas mis necesidades, mi corazón, Señor, mi familia y mi hogar. Y Padre, ahora permíteme ser instrumento de tu santo poder, Señor, transformador en mi vida y hacia los demás. Por favor, eterno Dios. Gracias por tu palabra y por tu esperanza. Yo la mantengo viva solamente en ti, en la persona de Cristo Jesús. Y en ese mismo nombre, Señor, hoy oro para que, Señor, tú, Señor, sigas alentando mi vida con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con un canto más, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios a través de este himno que es el 224, Jesús es el Señor. Vamos a cantar a nuestro Dios. Y cuando usted esté entonando este canto, hermano, le invito a recordar lo que esté pasando y viviendo, su necesidad, por más dificultosa que esté viéndose, su circunstancia que esté pasando, quizás su familia, su matrimonio, lo que puede estar muy desesperanzador. Recuerde esto: Jesús es quien, el Señor, y ante Él se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Amén, hermanos. Amén. Cantemos a nuestro Dios.